particular que quiero observar. Disculpe que me extendí tanto, No que pasa me nada. extendí tanto. El otro hecho que quiero resaltar es, si bien China y Rusia ideológicamente mantienen afinidad con algunos países de Latinoamérica, en mi opinión creo que aportan muy poco al desarrollo de estos países cuando la relación económica hacen muchísimo esfuerzo en el mantenimiento de una relación sostenida sobre la base de que los países latinoamericanos sean simples proveedores de materia prima, no hay transferencia Yo perdí el sonido. Sí, desarrollo del ciertamente se conocimiento, no hay perdió. impulso a la Ah, educación, Volvió. etcétera. Entonces, Por ah, favor, Eddie, por volvió el favor, sonido. eh, Sí, digamos si me que tu escuchan, última idea completa para poder tomarla completa. listo, voy a esa. Entonces, señalaba, la última idea completa que quiero decir es que si bien es cierto, los países, Rusia, China, son países ideológicamente aliados de algunos países latinoamericanos, aportan muy poco al desarrollo de estos países, en tanto que la relación económica que sostienen con esto es una relación que está soportada sobre la base de mirarlos como simples proveedores de materia prima y no hay transferencia de tecnología, no hay apoyo al desarrollo, al conocimiento. Yo digo, estas dos cosas que estoy planteando, tanto el bilateralismo forzado como la relación de dependencia de los ideológicamente afines en términos de dependencia, no son una suerte de combinación que definitivamente afecta el proceso de integración latinoamericano. Por supuesto, yo comparto la idea de que ese proceso de integración debe ir más allá de las coincidencias políticas, de las afinidades ideológicas, debe haber una suerte de pacto de largo plazo que lo garantice. Entonces, sostengo que hay algunos frenos importantísimos, además de los propios frenos intrarregionales, que superar y que están atados a estos dos planteamientos que hice inicialmente. Esa era un poco la reflexión que quería hacer y en la medida de lo posible conocer su opinión. Gracias, muy bien, profesor. muchas gracias. Aldo, para terminar la primera ronda, Buenas noches, profesor, un gusto. Lo nuevamente. mío tal vez es más corto, ¿no? Y en las reflexiones que usted hace, tal vez nombra UNASUR, Mercosur, digamos varias integraciones, pero quería saber qué piensa usted tal vez sobre la Asociación Latinoamericana de Integración, Mm. ALADI, que tal vez fue como la esperanza más grande de integración que tuvimos y que se puede perfilar en los próximos años en torno a lo que puede ser la Asociación Latinoamericana de Integración, que luego tal vez fue, digamos, reemplazada por lo menos comunicacionalmente por el Mercosur. Ahora Mercosur lograba este acuerdo con Europa después de unas décadas. ¿Y cómo queda LADI, no? Si, o si bien estas integraciones llega un momento en el que se desvanecen de por sí sola o quién toma la iniciativa de decir, bueno, ya no se logró el objetivo, es mejor abandonar estas ideas y unificarnos en una sola, o cómo se ve ese futuro, digamos, próximo, tal vez en la Asociación Latinoamericana de Integración. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con estas tres primeras preguntas y luego siguen Laura, Elita y José Enrique y Lisbeth, que veo tienen levantada la mano. A ver, Albio, yo siento, y de nuevo, esa es mi percepción, y esa percepción un poco la acompaño en algunos trabajos con algunos datos que permiten demostrarlo, que el regionalismo no solo está mal en América Latina, la integración no solo está mal en América Latina. Yo creo que no es un momento bueno para la integración a nivel global. Por ejemplo, Europa está saliendo todavía del golpe que significó el Brexit. No ha sido fácil en términos identitarios que en el club selecto del que nadie se salía, se haya salido uno de los socios más importantes, para poner un caso. El TMEC, la integración en América del Norte, está eh, en vilo. La renegociación comienza el año próximo y no sabemos si se va a mantener un acuerdo trilateral o si Trump va a decidir por acuerdos bilaterales. Incluso ya ha sugerido eso. Yo siento que la única región del mundo donde la integración sigue avanzando es en el sureste de Asia. Eso es muy interesante porque
ahí hay una diversidad de actores en el sudeste de Asia. Actores nacionales no menores, que por ejemplo Japón es uno de ellos, que durante varias décadas fomentó la integración silenciosa, la integración productiva a través de la acción de sus empresas transnacionales, que se articularon en las estrategias de desarrollo de los llamados tigres y de los llamados dragones en los años 80 y a finales de los 70, 80 y 90. Eh, Esa estrategia que además la estrategia de vuelo de ganso, ¿no? Que se movían las inversiones de un país a otro. Japón desempeñó un papel fundamental. En esa época nadie hablaba de China. Japón era el gran actor. Luego la ASEAN es un actor regional muy importante porque la ASEAN nace en el año 65 como un mecanismo de seguridad en el contexto de la guerra de Vietnam. No era un mecanismo de integración regional. La primera reforma que lo convierte en algo más que un mecanismo de seguridad para el diálogo y demás es en el 76 y es apenas en el 92 cuando la ASEAN adopta una dimensión comercial y firma un acuerdo de libre comercio. Y entonces, en el proceso de expansión de la ASEAN y su creciente institucionalización, se crea el mecanismo de las cumbres del sureste asiático. Y en las cumbres, eso fue en el año 2000, si la memoria no me falla, y en el mecanismo de las cumbres del sureste asiático se invita a participar a China, a Japón y a Corea del Sur. Y es el famoso ASEAN más tres. Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que los latinoamericanos tenemos que aprender. China es el oso. Así como nuestro problema es cómo lidiamos con Estados Unidos, enorme país, primera economía del mundo, asimétrica con todos, asimétrica con Honduras, pero también asimétrica con Brasil. Así sea Brasil, la economía más grande de América Latina, es una economía muy pequeña con relación a la economía estadounidense. Es difícil tratar teniendo un vecino de esos. Ese papel lo desempeña China en el sureste asiático. Sin embargo, ha habido un pragmatismo que nosotros no hemos tenido. Pragmatismo es una de las características del regionalismo del sureste asiático. Entonces, bienvenido China. Es comunista, es un país que tiene problemas con el Mar Rojo, que tiene ambiciones con Taiwán, pero en términos de integración comercial y productiva lo queremos adentro, lo queremos trabajando y colaborando con la ASEAN. Esto es una cosa, yo creo que para tener una línea de investigación, para seguir trabajando sobre eso y ver esas particularidades del modelo asiático, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué es diferente en América Latina? Porque estuvo antecedido de un proceso de integración productiva que lideró Japón desde los años 80. Ya había una articulación entre las economías del sureste asiático. Y segundo, porque hay un sentido pragmático, esa cosa del ASEAN Way, de hacer las cosas de forma práctica, sin grandes ambiciones. Uno mira los objetivos de la comunidad del sureste asiático y compara con los objetivos que tenía el artículo 2 de la UNASUR, que eran como 48 objetivos, desde eliminar la pobreza, incorporar los pueblos indígenas, darle derechos a la mujer. Por supuesto que estoy de acuerdo con todo eso. Por supuesto que estoy de acuerdo con todo eso. El problema es qué capacidad tenía la UNASUR para alcanzar eso. ¿Qué instrumentos, qué recursos económicos tenía la UNASUR? Bueno, la comunidad del sureste asiático habla de una integración económica, una creciente cooperación política y un acercamiento cultural sin grandes elaboraciones. Entonces, creo que esos dos factores son fundamentales para entender el desarrollo más exitoso del regionalismo en el sureste asiático, que incluso a raíz de la incorporación del ASEAN más 3, luego se invita a Australia, a Nueva Zelanda, a la India y se crea el ASEAN más 6. Y luego, a partir de eso, entran dos propuestas. Una de Japón, de hacer un acuerdo de libre comercio entre todos ellos, ASEAN y los otros 6, e incluso invitar a otros países de la Alianza del Pacífico con normas amplias, OMC Plus, etcétera, y una posición china de un acuerdo más cerrado solamente entre los ASEAN y los seis miembros invitados, sin invitar a nadie más y con una agenda más restringida. Y esa fue la posición que se impuso y llevó a la creación en el 2020 del Regional Comprehensive Economic Partnership, del famoso RCEP, que es hoy en día el único proceso regional
efectivo, con una zona de libre comercio trabajándose, implementándose, en el que participa China, pero que no es solo una creación de China, sino que participa ahí Japón, participa Corea del Sur, que tienen problemas diplomáticos con China. Participa Australia, participa Nueva Zelanda, que en temas de seguridad incluso participan en una alianza con Estados Unidos que dicen es en contra de China. Hay un sentido de pragmatismo en el sureste asiático que de repente nosotros en América Latina nos falta un poco, por un lado. Por otro lado, lo que promovió la estrategia de desarrollo, y eso ustedes lo saben muy bien porque son profesores de desarrollo económico, Corea del Sur no es los tigres asiáticos, los países del sureste asiático, y lo siguen aplicando la nueva generación de tigres, Indonesia, Malasia, Tailandia, las Filipinas, fue una estrategia de más o menos seguir lo que decía Previs. El famoso artículo de Ansen de Previs renace en el sureste asiático con la sustitución de importaciones de hace unos, ¿qué será? 15 años atrás, no recuerdo ya, demuestra que lo que la CEPAL decía, crear un proceso endógeno de desarrollo basado en las capacidades nacionales, es el primer paso para la industrialización, como lo fue en Alemania, del sistema de economía política de Liszt, o como lo fue en los Estados Unidos, de Alexander Hamilton en los primeros años de vida independiente. O sea, no vamos a inventarnos historia, eso es historia económica seria. ¿Sí? Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Y ahí es donde tú pones el dedo en la llaga. Partieron de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones. Una industrialización para promover exportaciones. La CEPAL también planteó eso en América Latina en los años 70, pero nadie le hizo caso. Estaban muy cómodos los rent seekers en América Latina, beneficiándose de las políticas proteccionistas y de un mercado doméstico cerrado sin competencia. Pero la CEPAL, hay documentos de la CEPAL del año 71, año 70, planteando que hay una necesidad de promover exportaciones desde incluso plataformas regionales como los bloques de integración. Yo lo que creo que hay otros elementos allí que creo que también inciden, que son los problemas institucionales, la calidad de las instituciones en el sureste asiático, y son instituciones un poco más fuertes que las instituciones en América Latina. No es que no hay corrupción, por ejemplo, en el sureste asiático, claro que lo hay, pero es más castigada, es más socialmente castigada que lo que puede ser en América Latina. Y las instituciones cuentan, ¿no? Las reglas del juego cuentan en el funcionamiento de la economía. Esa sería una muy primera respuesta, que eso, pues, por supuesto, lleva a unas dinámicas de comercio que son muy particulares, que es lo que nosotros no tenemos en América Latina, porque en la medida en que los procesos de transformación productiva dentro de las economías asiáticas tienen éxito y se van convirtiendo en economías industriales, entre ellos a nivel regional empieza a generarse un interesante porcentaje o componente de comercio intraindustrial que, por ejemplo, muy embrionariamente se vio en el Mercosur en sus primeros años, especialmente en el sector automotriz. Pero nosotros, el comercio interlatinoamericano, una de las dificultades para el comercio interlatinoamericano es ese, que nuestros bienes principales en los que estamos especializados son materias primas y no es nuestro mercado regional. Quiero ser un poco simplista y hasta irónico. O sea, no, imaginémonos a Brasil vendiéndole café a Colombia. Colombia produce café también. Entonces, ese comercio de tipo interindustrial es más complicado en un mercado regional, a diferencia, por ejemplo, de esta experiencia interesante de comercio interindustrial que tendrá 20 años en crecimiento constante y, por supuesto, la presencia de China da incentivos a esa dinámica de comercio interindustrial. Entonces, creo que es una realidad un poquito diferente a la latinoamericana. Nosotros podemos aprender de ellos. Yo soy de los que creo, a veces me cuestiono mucho cuando digo eso, que nosotros no deberíamos mirar tanto a la Unión Europea como experiencia de integración. Porque las sociedades europeas son muy disímiles a nosotros. Países, experiencias como el sureste asiático o como lo que está pasando en África, quizás no dan lecciones porque el sureste asiático hace 40 años, en términos de sus estructuras económicas, hace 50 años, era más parecido a América Latina. De hecho, en los años 50 México y Brasil eran más desarrollados que Corea del Sur, en términos de Producto Interno Bruto, por ejemplo. Entonces, pero es un tema también que es parte de una suerte de cruzada que tengo yo de que miremos a la integración más allá de la experiencia europea.
por ahí termino con algo. Las reflexiones de Eddie, sí, yo tiendo a coincidir en general en lo que señala. Matizaría algunas cosas porque yo nunca creí y nunca me ha asomado a la idea de que después de la guerra fue un mundo totalmente unipolar. Yo creo que hubo un momento unipolar. Hay un autor famoso, Richard Krauthammer, que habla de un momento unipolar que fueron los 3, 4 años siguientes al fin de la Guerra Fría, pero después fueron emergiendo otros actores crecientemente importantes, por ejemplo, la consolidación del proceso de integración europea en su en su década dorada de los 90, con la creación del euro y la emergencia de otros actores transnacionales, no estatales, que retaron el orden mundial, ¿no? Al Qaeda, por ejemplo, ¿no? Los ataques terroristas en Estados Unidos. No era un hegemón que hacía lo que quería en el mundo. Yo matizo un poco eso porque creo que no fue exactamente así y porque además era un hegemón, y digo yo, quienes me conocen saben que no soy particularmente pro-norteamericano, o sea, que no estoy haciendo una defensa de Estados Unidos, sino estoy viendo cómo funcionaba ese sistema. Ese hegemón, ese líder mundial, creía en las instituciones internacionales, o sea, promovía la ronda Uruguay del GATT, para poner un caso. Creía en un orden internacional basado en reglas. Lo que estamos viendo ahora es la destrucción del orden mundial basado en reglas y en la fuerza del poder económico de Estados Unidos. Esa es la estrategia de Trump. Entonces, esa es mi opinión ligeramente diferente, ¿no? No es exactamente lo mismo. Yo sí creo que China, no es que creo, mis creencias son irrelevantes. Es un hecho que China es una potencia económica y que incluso hay una discusión si desde 2015 realmente el PIB interno bruto de China superó al de Estados Unidos, tomando en cuenta el poder de paridad y compra, ¿no? Pero eso es una discusión que tienen los economistas en las cuales yo he participado como externo, sin ser economista, y veo que nunca llegan a un consenso. Pero la línea se cruza y lo que está claro es que si las tendencias siguen como van, China va a superar a Estados Unidos. Es un tema de desarrollo tecnológico, un tema de instituciones y estos procesos políticos que están viviendo Estados Unidos, esa desinstitucionalización que estamos viendo en algunos aspectos en Estados Unidos, no están ayudando a Estados Unidos a superar, a detener el crecimiento de China. Le están creando condiciones a China para seguir creciendo. Canadá se fue a hablar con China. El primer ministro Conway fue invitado en China hace 2 semanas con, ¿cómo se llama? Alfombra roja. Esa es la diferencia con los Estados Unidos de hace unos años atrás. Las potencias defienden sus intereses. Llámense Unión Soviética en la Guerra Fría, ya sea la Francia napoleónica, sea el Imperio Otomano, las potencias defienden sus intereses. No le pidamos a Estados Unidos que actúe de forma distinta a como actúan las potencias y así es como va a actuar China también. Pero creo que la presencia de China sí es un reto. Rusia, en cambio, yo sigo manteniendo esa posición, la gente mucho no están de acuerdo conmigo. Rusia es un poder militar, tiene un poderío nuclear muy grande y tiene una industria militar muy poderosa. Y eso ha permitido que no le haya ido mal. Y de hecho, uno tiene la sensación de que está ganando la guerra proxy que tiene con la OTAN en Ucrania. Pues es una guerra proxy, o sea, no es una guerra con Ucrania. Si la OTAN quita el apoyo a Ucrania, Ucrania cae en 2 días. Si le quita el apoyo satelital. Pero tampoco le ha ganado a la OTAN. Quiero decir, entonces, es que es un poder militar, pero no es un poder militar aplastante. Pero en términos económicos, Rusia es una economía de un tamaño parecido al de España o al de Brasil. Brasil tiene mayor tamaño, perdón, que la economía rusa. Brasil en este momento creo que es la octava economía del mundo. Y Rusia creo que está en la 18 o 20 o 22, no recuerdo. En términos de tamaño económico, de potencia económica, de fuente de inversiones, Rusia no es tan representativa. Obviamente, no estoy siendo ingenuo. Tener potencialidad económica no es suficiente para liderar el mundo y tener capacidades militares es muy importante para liderar el mundo. O sea, no estoy subestimando a Rusia. Lo que quiero decir es que Rusia es fuerte en algunas áreas, pero no en otras. Y en eso hay un abismo con relación a China y a Estados Unidos, que son potencias económicas, potencias tecnológicas y con enormes capacidades militares. China tiene muchas capacidades militares. Tiene menos bombas atómicas que Estados Unidos y que Rusia, pero tiene bombas nucleares, tiene intangibilidad de su territorio por la posesión ¿cómo se llama?, de bombas nucleares. Y más bien yo miraría a otros actores que en el futuro pueden ser muy importantes, como es India. India es
un actor que está, una economía que está creciendo en índices similares a los de China hace 20 años atrás. Primera parte. Segunda parte, yo coincido con esa reflexión. No sé qué va a pasar en mi país, en nuestro país. No sé a dónde vamos, pero evidentemente hay una situación, no sé cómo definirla, de tutela. Todavía algunas cosas están claras, pero que hay que mirar cómo pasa en los meses siguientes el proceso. Pero sí hay una influencia muy grande desde el 4 de enero en lo que las decisiones que toma el gobierno venezolano por parte de la administración eh, Trump. Eddie lo llamas bilateralismo impuesto, es muy posible, no es tan incorrecto definirlo de esa manera, porque se impuso a partir de los hechos del 3. Pero ¿a dónde va a llevar eso? No, creo que los mismos venezolanos que están allá en mi tierra no lo tienen claro todavía, ¿no? Mucho menos los que estamos fuera. Ahora, obviamente, lo ideal, y yo espero que ese sea el escenario, es que eso no se repita en ningún otro país de América Latina. Pero bueno, no veo por qué razones se tenga que repetir. En el caso de Cuba, por ejemplo, sabemos que hay una negociación en México directa con el gobierno cubano para poner un caso, ¿no? El caso de Venezuela fue y sigue siendo de una complejidad, y en Estados Unidos, en el ciclo rojo del poder de Estados Unidos, se tomó esa decisión. Que eso se vaya a replicar al resto de América Latina, como dijo Colombia, vamos a aplicarlo en Colombia. No lo sé. No lo sé si es aplicable. En Cuba mismo no sé si es exactamente la misma situación. Y coincido, eso no es un factor. Si eso se llega a generalizar, eso no es un factor que va a ayudar a la integración. Ese es un factor de desintegración, porque lo que va es a vincular a las economías latinoamericanas de forma simétrica con los Estados Unidos. A comprar bienes a Estados Unidos, vamos a recibir inversión de Estados Unidos, etcétera, 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 y el resto del mundo donde queda. Pero también coincido y me parece que es muy acertado eso, y por eso es que yo digo, nosotros, es difícil eso, es un tema de una complejidad absoluta, pero tenemos que tener una relación madura, seria con Estados Unidos, pero también necesitamos un liderazgo serio en Estados Unidos que entienda eso. ¿Por qué? Porque los que creen que porque llega China y porque vamos a negociar con China, el escenario va a ser mejor, etcétera, etcétera, pues Eddie, lo has dicho muy correctamente. Con China hay ¿cómo se llama? Padrón de comercio, centro-periferia. Mucho más centro-periferia que la que puede existir con Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ganamos como región en eso? ¿Cuál es nuestro beneficio como región en eso? Por ahí cierro. Y en cuanto a Aldo Aladi, bueno, yo sobre Aladi suelo ser bastante crítico, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, Aladi tuvo mucha mala suerte, porque Aladi es el sustituto de la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se creó en 1960. Y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio tenía un objetivo claro y definido: crear un mercado común latinoamericano en un lapso de 12 años, es decir, en 1972. Y empezó muy bien. Escribí un libro sobre la historia de la integración latinoamericana allá, uno de mis primeros libros en la ULA, eh, libro gordote, como de 500 páginas, 400 páginas, y le dediqué un capítulo completo a la ALAC, y los primeros años de la ALAC eran fascinantes, el incremento del comercio intra-ALAC hasta el 66. En el 66 colapsó todo y eso nunca se vio el mercado común. Y entonces, ¿qué hicieron los países latinoamericanos? También una práctica, cambiarle el nombre, edulcorar las cosas, maquillar las cosas. Le cambiaron de ALAL, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Pero eso lo hacen Gracias, Alejandro. Ese es lo que hasta Alejandro está mostrando es mi libro, el que acabo de mencionarles. Lo que hace pero la ALADI nace en un muy mal momento, porque eso es en 1980, y en 1982 explota la crisis de la deuda y toda la integración latinoamericana se va al suelo. Entonces, ¿cómo que ha quedado la LADI? Con un mecanismo en el contexto del cual se firman otros acuerdos, porque es el depositario de los acuerdos. La LADI tiene acuerdos de complementación económicos, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de alcance regional, acuerdos en materia agrícola, y todos esos acuerdos los firman los países bilateralmente o regionalmente. O sea, por ejemplo, un famoso acuerdo del ACE 59 entre la Comunidad Andina y el Mercosur. ¿En dónde se deposita eso? ¿Quién es el depositante, el que le da legitimidad legal a esos acuerdos? La LADI. Pero más allá de eso, yo creo que la LADI, la meta del mercado común
con un programa de reducción de aranceles desde México, pasando por Centroamérica, incluyendo el Caribe y toda Sudamérica. Ese rol no lo tiene la LADI. Ese rol lo tenía la LALC, aunque excluía a los países centroamericanos. Ese rol no lo tiene la LADI. Entonces, me parece más un órgano técnico que puede ayudar a la integración que propiamente un mecanismo. Ahora sí rescato un mecanismo comercial. Ahora sí rescato de la LADI el mecanismo de pagos. El mecanismo de pagos de la LADI, caja de compensación, suerte de caja de compensación que existe en la LADI, ha ayudado a algunos países a financiar el comercio intra latinoamericano entre ellos, en tiempos de crisis, de escasez de divisas. Pero eso sirve para cuando existe un comercio intenso entre los países, como el que puede existir entre Colombia y Venezuela en la década del 90, o entre Argentina y Brasil, por ejemplo, entre Uruguay y Argentina. Eso no le sirve a los países que no tienen índices de comercio significativos con América Latina, como por ejemplo México, para poner un caso. Esa sería mi respuesta. Segunda ronda de preguntas, Alejandro. Bueno, fíjate, está Laura, está Elita. Lo voy a leer en el orden Llegaron. en que llegaron Laura, Elita, Rafael Rosales, que tiene la pregunta también en el chat, Ok, pero no sé si excelente. Rafael ahora la puede leer. Cuello, Híjole, están todos, ¿no? Libet Gallardo, y Libet Gallardo. No se asusten, no se asusten. Ya me asusté, ya me asusté. No, bueno, no sé qué dices, Alejandro. ¿La escuchamos a todos o dividimos, Juan? Porque si no, No, tú dices, no, ¿cómo bueno, te sientes? para mí cualquiera de las dos estrategias No, está no, bien. vamos a darle con todas las preguntas. Vale, No se encadenen, por favor. tenía tiempo que no escuchaba eso. Eso lo escuché muchas veces Bueno, cuando era... eso quedó de allá, de una época que yo recuerdo, ¿no? Buenas Lau- noches, profesor. Buenas ¿Cómo noches, está? Laura. Muy bien. Agradecidos de verdad por este Ah, recorrido que nos hace de forma tan agradable, agrego a Enrique. ¿no? Ok, Tan agradable sobre los temas de integración y bueno, entiendo que pronto estaremos un poco más dedicados a esto, ¿no? así es. Pero hay algo que a mí me llama la atención de lo poco que pueda conocer del tema, en términos, porque diría el profesor Alejandro, lo mío es la econometría, los métodos, ¿no? Sí. Este, no, está la vertiente del regionalismo estratégico, ¿no? Y está la vertiente del regionalismo abierto, que pudiéramos Ujú, así es. conversar, ¿no? Pero entre ambas, pues está, digamos, aquel anhelo de una integración profunda que pudiera, digo anhelo porque quizás pudiera ser lo que esperan algunas naciones. Ahora, mi pregunta es más si son compatibles ambas cosas, es decir, si nosotros consideramos el regionalismo estratégico, el cual entiendo yo se basa, ¿no? Una alianza entre Estado y empresas, perdón, para de alguna manera pues gestionar una apertura más selectiva, ¿no? ¿En qué medida ese modelo puede llegar a ser compatible con una integración profunda en los acuerdos del tipo sur-sur, que digamos es donde estamos nosotros ubicados, sin que la adopción de normas sobre servicios, inversiones, propiedad intelectual, o sea, todo lo que eso implica, ¿no? Derive en que eso termine siendo un compromiso que limite la autonomía y la capacidad del Estado para proteger sus sectores estratégicos. O sea, Así es. ¿cómo evitamos que eso sea un compromiso tipo MC Plus, que es el que tiene en Panamá, Estados Unidos, ¿no? Ujú, muy bien. A eso quisiera decir, Excelente pregunta. Muy bien. gracias. Eh, Elita. Buenas noches, José. Encantada nuevamente de poderte escuchar. Desde aquella vez que diste un seminario de integración siendo yo directora de escuela. Así es. Bueno, investigando un poco sobre, digamos, los temas de debate y problemas que enfrenta la integración económica propiamente en América Latina y el Caribe en este año 2026, algunos autores hablan de que se ha dado giro en ese sentido hacia el pragmatismo operativo, donde el tema ideológico o los debates ideológicos
digamos, no son lo más importante, sino más, ese ideal político, sino más bien una herramienta de competitividad. Ver la integración como una herramienta de competitividad frente a un mundo que se fragmenta en bloques. De hecho, ya ha comentado eso, ¿verdad? El bloque americano, el bloque asiático, el bloque europeo. Así estamos viendo cómo ante estos problemas, pues lo que hace es que se fragmentan en bloques el mundo, ¿no? Entonces, hay unos temas y problemas que me parecen interesantes que dominan la agenda actual. Uno es, y Eddie lo planteaba de alguna manera, la integración como escudo geopolítico. El debate central en este año 2026 y a la luz de lo que ha pasado en Venezuela es cómo la región puede mantener su autonomía estratégica. Porque estamos en el medio de una rivalidad entre China y Estados Unidos. Ese es el punto focal, ¿no? Entonces, digamos, el problema central que se presenta en América Latina es que hay una dependencia asimétrica. Por ejemplo, México, Centroamérica con Estados Unidos y el cono sur con China. Eso de alguna manera fractura esa posibilidad de que exista una voz única. Y eso quizás fue lo que llevó a lo que pasó en el 3 de enero. Si no, América Latina no es un bloque geopolítico. Y para poder tener una integración real necesitamos ser un bloque geopolítico, que haya una voz única. Entonces ese es un problema fundamental. El otro tema que sí me parece interesante, porque estoy ahorita en el petróleo, es el tema de la transición energética y los minerales críticos. América Latina posee el 50% de las reservas mundiales de litio, el triángulo de litio, tú lo comentabas. El debate hoy no es solo cómo extraerlo, sino crear una cadena de valor regional. Así es. Ese quizás es un tema fundamental para la integración. Pero la creación de una política común para que estos temas, por ejemplo, las baterías, las tecnologías verdes, se puedan fabricar en la región y no solo que se exporte materia prima, que es lo que le ha venido pasando a Venezuela. Es un país exportador de petróleo, pero de petróleo crudo y no de productos derivados del petróleo. Esa ha sido nuestra gran debilidad. No es el caso de México, sino que más bien México se industrializó a partir del petróleo. Entonces, es una gran debilidad de nuestra economía y es también, digamos, investigando un poco el error de Venezuela querer ser un actor geopolítico teniendo una economía débil. Claro. Pero tenemos un problema en este tema de la transición energética, es que las legislaciones nacionales son muy distintas y compiten entre sí para atraer inversiones en lugar de colaborar. Entonces, bueno, como tú decías, cada país, estamos en la economía salvaje, pues cada país está buscando cómo resolver sus problemas particulares, ¿no? Hay otro tema importante que es la brecha de productividad y la logística. Según datos de la CEPAL y el BIC, para el 2026 los costos logísticos en la región representan más o menos alrededor de un 30% del valor de los bienes, mientras que en los países de la OCDE representan un 9%. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? O qué pasa actualmente es que se prioriza ahorita la infraestructura digital más que la física y existe un fuerte impulso al mercado digital regional para que servicios de la inteligencia artificial y de software fluyan sin aranceles. Pero tenemos un problema en América Latina, la informalidad laboral y la falta de inversión en ciencia y tecnología. Es un problema grave en América Latina. Eso frena el avance de cerrar esa brecha de productividad y logística. Y el otro tema, como cuarto tema, es la fragmentación institucional. América Latina tiene una diversidad de mecanismos de integración. Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, Alianza del Pacífico, la CELAC, las que nacieron en este siglo, la UNASUR, la CELAC, entre otras. Entonces, ¿cuál es el debate hoy? Que debería haber una convergencia en el marco de la diversidad. Vamos a suponer que estos bloques no se fusionen, pero sí, por ejemplo, que existan normas comunes, técnicas sanitarias, aduaneras, entre otras, para que las empresas puedan operar en un continente, en todo el continente. Pues. El problema es la polarización política, como tú ya lo habías dicho, ¿verdad? Estos cambios de gobierno muchas veces no permiten la continuidad de los proyectos de largo plazo. La pregunta entonces, ¿cuáles serían las oportunidades y desafíos que enfrenta la integración regional ante esta realidad? ¿Y qué papel puede jugar la multipolaridad y los BRICS, por ejemplo? Que es quizás el bloque más nuevo y más reciente y que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Muy bien, muchas gracias. Solamente que responderte me ha tomado 2 horas, ¿eh? Luis Ajá, Enrique. está
Rafael. Rafael. Sí, no, buenas noches, profe. Muchas Buenas gracias. noches. De verdad, bastante instructiva la clase de hoy, ¿no? Ahora, yo sí, para respetar el orden de los demás participantes y que pudieran todos poder aportar algo, sí va a ser bastante concreto, ¿no? Profe, nosotros si asumimos, por ejemplo, un escenario de mayor unilateralismo comercial de Estados Unidos, por ejemplo, que es así ahorita, y y más uso de aranceles como instrumento político, como el que está utilizando actualmente el presidente Donald Trump, ¿cómo debería entonces reposicionarse América Latina para no quedar atrapada entre bloques, ¿no? Que eso es bastante complejo. Y en el caso específico de Venezuela, con el petróleo como palanca y restricciones externas que pudiesen condicionar la inversión a mercado. Entonces, ahora bien, ¿qué condiciones políticas internas, y eso sí nos interesa a nosotros, y regionales, harían viable pasar de un modelo de enclaves extractivos, es decir, a uno de encadenamiento productivo, donde entran los servicios, la petroquímica, la metalmecánica, la logística también, que es bastante importante, y en materia petrolera es un punto bastante ágil, ¿no? Esto, pero sin perder la estabilidad macroeconómica. Entonces, específicamente estas dos preguntas para irnos a lo concreto. Yo le había formulado otras por el chat, pero yo creo que ya la respondió, entonces por aquí sí podemos nutrir un poquito más la conversación. Y muchísimas gracias de nuevo, profe. No, al contrario, muchas gracias. Alejandro, que tú diriges la mesa. Está Cuello. José Enrique. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Es un gusto volverlo a ver por esta vía y agradecer además la exposición tan clara y además con un hilo histórico que le permita a uno luego entrar al tema que se quiere debatir, ¿no? Y yo voy a hacer también como Rafael, voy a tratar de ser concreto. Yo tengo un par de preguntas que se las leo directamente. Y la primera es con respecto al bilateralismo, ¿no? Que ahora está presente y la pregunta es, ¿termina siendo como una imposición externa su existencia o es una consecuencia lógica de la renuncia que, por ejemplo, la gran mayoría de los países latinoamericanos mantuvieron con respecto a la construcción o al mantenimiento de instituciones supranacionales? Si es una respuesta más bien, ¿no? Interna de cada uno de los países latinoamericanos. La otra pregunta es sobre, a lo mejor también un poco relacionado, la respuesta que actualmente han mantenido la mayoría de los países latinoamericanos con respecto a esta nueva realidad comercial externa. Y esa respuesta tiene alguna salida o se presenta como una salida con perspectivas a largo plazo o termina siendo más bien una especie de mecanismo de supervivencia como respuesta a esa nueva realidad comercial externa, ¿no? Que además eso pudiera estar también impidiendo una estrategia comercial mucho más sólida. Porque precisamente es como una especie de salida hacia lo que está ocurriendo. Y por último, simplemente también es preguntar sobre, ¿estamos nosotros en presencia del fin del regionalismo latinoamericano o más bien se está dando como una especie de reconfiguración del mismo, a lo mejor con una mayor influencia en temas geopolíticos y también con una muy gran influencia también con respecto al pragmatismo? Esas son las dudas que yo tengo de la exposición que usted hizo. Muy bien, muchas gracias. ¿Le sigo sumando? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, Pero, entonces Lisbeth, Enrique y Carlos Álvarez en ese orden. muy bien. Y ahí separamos para poder responder porque si no me voy a perder. Vale. Bueno, buenas noches para todos. Una vez más, grato haberte escuchado en este tema que con tanta maestría logras exponernos.
que son el Gracias. resultado de muchos años de estudio, ¿no? Siempre complacida con poderte escuchar y leer. Bueno, de manera precisa y tomando parte de las palabras con las que iniciaste tu exposición, nos señalas que la integración en América Latina ha ido como en una identificación con desarrollo. Si la integración está en crisis, el desarrollo en América Latina, una vez más, está en crisis. Ujú. Entonces, llegamos a comprender que tenemos grandes dificultades en la construcción de procesos sostenidos en el tiempo de integración en América Latina. Ante ese contexto, ¿qué papel tienen los aspectos culturales, la identidad cultural en América Latina para lograr la construcción de procesos exitosos? Y en este caso, tocas de una manera muy oportuna y en relacionado con el seminario, las cadenas de valor global en América Latina. Lograr tener una visión de estrategia de negocio. Entonces puntualizo el tema de identidad cultural, el tema de la construcción sostenida de una cadena de valor global y finalmente la visión de una estrategia de negocio. ¿Cuáles son los elementos que han fracturado o que por el contrario pueden ser de cohesión y de coherencia en procesos de integración de la región? Bueno, Ujú. muchísimas gracias. Al contrario, Lisbeth, muchas gracias. Enrique, supongo. Enrique y Carlos Álvarez. Ujú. Enrique, Muy buenas noches, profesor, y muchísimas gracias por su ilustrativa clase de hoy. La verdad es que ha tocado Gracias. una cantidad de puntos de los cuales desconocía, ¿no? Y bueno, voy a hablar desde el territorio, ¿no? Voy a empezar por definir rápidamente un término para hacer la pregunta. Ujú. La desarticulación endógena de la viabilidad territorial podría definirse como una fractura sistémica entre las potencialidades propias de un espacio y su ejecución material y política, ¿no? En este contexto, un espacio territorial dado eh, puede, con dinámicas internas de punto de vista social, económico, cultural y ambiental, pierden su cohesión, lo que impide que el territorio se sostenga de manera autónoma, ¿no? Entonces se trata de una desconexión sistémica donde la gestión del espacio no responde a la realidad biofísica, ni socioeconómica, ni cultural de una identidad en particular. Lo que imperan en todo caso son las lógicas externas o fragmentadas que anulan la capacidad de autorregulación. Entonces, si se asume, como usted propone, la necesidad de una autonomía intelectual frente al eurocentrismo, surge una interrogante sobre la escala del sujeto de la integración. ¿Hasta qué punto la teoría regionalista ha operado sobre una ficción de unidad, ignorando que la verdadera soberanía reside en la sostenibilidad endógena de los territorios? En este sentido, podría considerarse que la desarticulación de la viabilidad territorial en nuestras bioregiones es el límite material que condena el fracaso de cualquier modelo de integración que no reconozca la escala local como el fundamento de la autonomía política. Muy bien, Esa es la pregunta. muy bien, Gracias. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, profesor, por la excelente presentación. Gracias. Bueno, yo también me quiero concentrar un poquito en el tema de las cadenas globales de valor, Ujú. porque hay tres temas, ¿no? Que hemos visto producto del comercio, de cómo se ha reconfigurado el comercio en los últimos años, que es que, bueno, por una parte, el comercio mundial en los últimos años ha crecido, pero en forma divergente. O sea, los servicios han crecido más que el comercio de bienes. Por Eso es ejemplo. una verdad inobjetable. Exacto. Lo otro es que ha habido una regionalización de las cadenas globales de valor, pero se han ido básicamente al tema
de la región Temex y algunos bloques, digamos, asiáticos. Ujú, ¿Por qué? Bueno, porque están priorizando la proximidad local y regional, caso de América, caso de Estados Unidos, usted lo mencionó muy bien. ujú. Y tal vez por alineación geopolítica, un poco por aquello de mitigar los riesgos de disrupción que existen también, pues, ante el opinar o el pensar diferente, que es lo que está ocurriendo. Y el otro elemento en los últimos años es la instrumentación del comercio como una herramienta de poder, o sea, la geopolítica, porque usted lo mencionó muy bien, con esa tendencia muy reciente al bilateralismo, que lo tenemos muy próximo. Ahora, en ese contexto, yo lo que entiendo es que deberíamos profundizar, como usted dice, la integración regional, la cooperación sur-sur, como es una de las tendencias posibles, pero ahí yo veo que deberíamos nosotros desarrollar unas políticas de desarrollo productivo, viéndolo en el contexto de lo que estamos conversando, coincidiendo con algunas de las exposiciones, en buscar cómo invertir preponderantemente en el área digital, de educación, desarrollo de habilidades, para poder dar sustento a aquellas políticas que me permitan transversalmente insertarme en cualquier mecanismo de integración, como está forzoso en este momento, o alguna cadena de valor global, digamos, con Brasil, si las condiciones lo permiten. Pues sabemos que estamos en este momento, pareciera que estamos en una especie de gobierno con una preponderancia hacia el tutelaje. Entonces, bueno, si eso se pudiera permitir, la preocupación mía es, bueno, bajo qué ángulo, pues, desarrollar esas políticas que nos permitan, digamos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de cadena de valor logística, insertarnos con nuestros sectores preponderantes, que es petróleo, que es Claro. energía, que es gas, que es las cadenas de valor de hierro, acero, en el caso de los recursos naturales, inclusive el oro. O sea, cómo insertarnos, y inclusive la parte forestal que usted la mencionó, pues porque hay un potencial muy grande. Entonces, mi pregunta concreta es eso, ¿cómo, o sea, bajo qué ángulo, mediante qué mecanismo poder desarrollar, bajo qué criterios, mejor dicho, algunas políticas de desarrollo productivo que nos permitan insertarnos pues, de manera armónica en estas dos macro tendencias que tenemos en América, que es el bilateralismo forzado y una posible inserción con los compañeros que adversan esa tendencia. Esa es mi propuesta. Muy bien, Muchas gracias. mire lo que tengo acá. Ha sido muy interesante y me siento muy honrado porque eso quiere decir que algo de lo que ha dicho ha generado interés en ustedes y lo que siempre le agradecía yo a mis maestros, curiosidad intelectual para formularse, para cuestionar, para debatir. Agradezco mucho en ese sentido. La primera pregunta que hace Laura, a ver, es una pregunta extremadamente interesante y teórica, ¿no? Porque, a ver, durante mucho, sobre todo en los años 90, se hablaba mucho de esta idea de que el regionalismo era un regionalismo abierto, de que el Telecan, en ese entonces NAFTA era regionalismo abierto, que era apertura generalizada al comercio mundial, que Mercosur era un caso de regionalismo abierto, que ASEAN era un caso de regionalismo abierto, hasta que algunos autores empezaron, en Canadá sobre todo, trabajaron mucho eso, a decir no es un regionalismo tan abierto, es un regionalismo más bien estratégico. Es un regionalismo bien, y yo tuve eso como línea de investigación durante por lo menos 10 12 años. Escribí algunos artículos en español, en inglés, en revistas sobre ese tema. Y a mí me parece que eso sigue siendo relevante hoy día en la nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? En esta nueva reconfiguración del comercio mundial que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque eh, básicamente, ¿qué plantea el regionalismo abierto? Apertura generalizada. A ver, primer punto, hay varias visiones sobre el regionalismo abierto. Regionalismo abierto en singular como una visión única es distinta. La visión asiática del regionalismo abierto que tiene matices, desde la simple apertura comercial hasta la creación de
instrumentos logísticos para promover el comercio, hasta, ¿cómo se llama? Armonización normativa. Eso depende de cómo se vea el regionalismo abierto. Son visiones distintas que existen en Asia, dependiendo de si es una visión más de Australia o más de Japón, por ejemplo, que son los dos grandes proponentes del regionalismo abierto en Asia. En América Latina, la CEPAL introduce el concepto, pero le añade eso de transformación productiva con equidad, que era un debate que se estaba dando en la CEPAL antes del concepto de regionalismo abierto, a partir de los trabajos de Fernando Falsilva, de crítica de la industrialización, de la industrialización trunca en América Latina, y el problema de la equidad, el famoso casillero vacío que siempre planteaba en sus trabajos, de la corriente neoestructuralista de los años 80. Pero bueno, hago ese matiz para que se entienda que no hay un concepto uniforme de regionalismo abierto, pero hay un punto en que todas estas distintas visiones coinciden. En otros pueden tener diferencias, pero en un punto coincide: la apertura generalizada al comercio mundial. Todas coinciden. Que una se acompañe con la promoción de la equidad, que el otro insiste en la logística, que otro insista en, además de eso, la armonización normativa. Pero todos tienen como punto en común apertura generalizada al comercio mundial. Entonces, lo que dicen el regionalismo estratégico es que eso de verdad no existe, porque no hay una apertura generalizada, absoluta al comercio mundial, porque hay sectores estratégicos. Entonces viene todo aquel debate de los años 80, específicamente a partir del ascenso de Japón como potencia mundial, de política regional estratégica. Brandon and Spencer, Richardson, escribieron muchísimos trabajos en los 80 sobre una política comercial estratégica que se basaba en la premisa de que los sectores estratégicos tenían que ser protegidos, tenían que ser objeto de protección. Y entonces hay un concepto así simplista, pero ese es el que hay, de Richardson sobre qué es un sector estratégico. Le preguntan, ¿qué es un sector estratégico? Y dice, un sector estratégico es aquel que es importante. Richardson lo dice, ¿no? Y entonces, ¿quién decide quién es importante? Pues el gobierno. Entonces, Estados Unidos decidió que, ¿cómo se llama? Boeing es importante. Hay que proteger a Boeing porque los europeos están generando Airbus, produciendo Airbus, y puede ser competencia y sacarlos del mercado. Política comercial estratégica. Exactamente, política comercial estratégica. Entonces, en el regionalismo también hubo política comercial estratégica. En el Mercosur no se incluyó el sector automotriz. En el TLCAN no se incluyó el petróleo, en el TLCAN no se incluyó el sector financiero, por ejemplo. Después sí se incorporó en el TEMEC. Y así en otros acuerdos quedaron la agricultura, el sector de la aviación, etcétera, en Europa. Los sectores estratégicos no son objeto de liberalización unilateral. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿son compatibles? Pues yo creo que son dos estrategias distintas. Por lo tanto, si se opta por el regionalismo abierto, se está abandonando una política, en el sentido puro, ¿no? Insisto, por eso puse el énfasis en los matices, ¿no? Si se pone una apertura realmente pura al regionalismo abierto, que nadie ha hecho, se está renunciando a una política, ¿cómo se llama?, de regionalismo estratégico o una política comercial estratégica. Y el problema es que el debate del regionalismo, de la política comercial estratégica de los 80, luego se acompaña en un debate más de los 90 sobre integración profunda. Entonces, la integración profunda se empieza a asociar al regionalismo abierto. Porque entonces, ¿qué era regionalismo abierto? Supuestamente era insertarse en los mercados mundiales, desgravación arancelaria, etcétera, etcétera, pero sobre todo los trabajos ¿cómo se llama?, de Richard Lawrence, dicen, cuidado, eso es una integración superficial, eso es una integración solo de aranceles, vamos a ir a una integración verdaderamente profunda, que incluya temas vinculados a lo arancelario, la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios, las inversiones, los temas ambientales vinculados al comercio, los temas laborales vinculados al comercio, y hoy pudiéramos hablar de nuevos temas, digamos, de integración profunda, ¿no? Y si tenemos un regionalismo de apertura comercial absoluta y encima regulamos esto, que normalmente se hacía bajo premisas OMC Plus, es decir, estableciendo compromisos mucho mayores lo que se establecían en la OMC, pues el regionalismo estratégico desaparece. Entonces, los países que optan por el regionalismo estratégico normalmente no aplican normas OMC Plus, o aplican normas OMC Plus en unos sectores, pero no en otros.
Eso es por la razón por la cual no hay un código de inversiones en el Mercosur, por ejemplo. No hay un código, no hay una normativa sobre compras gubernamentales en el Mercosur, por ejemplo. Porque Brasil, el sector industrial proteccionista de Brasil, lo ha parado. Esa es la razón. No es Argentina, no es Uruguay, es Brasil. Es la FIESP, la Federación de Industriales de San Pablo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una pregunta muy técnica, yo creo que no son compatibles. Yo sé que son estrategias distintas de regionalismo que en las cuales el libre comercio sigue teniendo un papel, pero en el regionalismo abierto se plantea como en términos absolutos, apertura comercial, mientras que en el regionalismo estratégico se dice, sí, nos sabremos el mundo, salvo aquellos sectores que son estratégicos. ¿Cuáles son estratégicos? Los que son importantes. ¿Quién decide quiénes son importantes? Los estados. Eso a los liberales no les gusta absolutamente nada. Absolutamente nada. Sería la respuesta a la primera pregunta. A ver, Anita hace una serie de reflexiones muy importantes que lo dije un poco en tono de broma, pero es verdad, no esto es tan broma. Responder a todas esas inquietudes de Lita nos llevaría hasta las 11 de la noche. Yo supongo que ustedes quieren irse a cenar de aquí a un rato, ¿no? Pero hay algunas cosas que yo creo que, a ver, ¿cómo decir? En el plano de las explicaciones de nosotros los académicos, suena muy bien, ¿no? Eh, vamos a hacer la integración más allá de la ideología, vamos a hacer de la integración un elemento de competitividad. Y sí, yo creo que teóricamente todos estamos de acuerdo que la integración tiene que ser un elemento en favor de la competitividad. Pero el tema es, ¿quiénes toman esas decisiones? ¿Quiénes deciden qué integración se va a hacer para qué? Y eso lo hacen los políticos. Los políticos que tienen visiones a favor o en contra de la integración o de tal o cual tipo de integración. Entonces, mientras exista un liderazgo político que actualmente en América Latina tenemos, no parece particularmente interesado por la integración, o sea, yo no veo a Milei interesado por la integración, yo no veo a Claudia Sheinbaum interesada por la integración, para no poner solo a gente de derecha, yo no veo a Noboa en Ecuador interesado por la integración, no veo a Kast como un integracionista, no lo veo. No importa cuál es el sentido de la integración, si la competitividad, si la transformación productiva, si insertarse en el mundo, si consideras que como instrumento la integración, cualquiera que sea el contenido que le demos, pero independientemente del contenido que le demos no sirve y que los países tienen que ir como llaneros solitarios, como Lonely Rangers a insertarse en el mercado mundial, no va a haber el proceso que avance. Y ese es mi temor ahora. Por eso vi con muy buenos ojos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque ese acuerdo creaba incentivos dentro del Mercosur para que empezaran a pensar de nuevo en conjunto, a pesar de las asimetrías que pudiera haber en algunos aspectos del acuerdo con Europa. Pero los europeos que no tienen, que ahora están atravesando también una crisis de identidad. Europa está atravesando una crisis de identidad con el gobierno de Trump impresionante. No saben qué hacer, no saben a dónde ir. Lo único que pudieron hacer medianamente bien fue cuando se plantaron en el caso de Groenlandia. Porque Europa, en vez de ratificar el acuerdo, que en materia industrial van a ser grandes ganadores, el Parlamento Europeo decide enviar eso a la Corte para que lo revise y van a pasar 2 años antes de que el acuerdo sea finalmente aprobado o rechazado. Entonces, primer punto ese. ¿Hay una dinámica geopolítica? Sin duda que hay una dinámica geopolítica. Claro que hay una dinámica geopolítica, pero de nuevo, yo creo que no podemos, a veces tenemos una tendencia, me incluyo quizás allí, en querer ver los procesos a partir de lo macro hacia lo micro, es decir, a partir de lo que pasa en el sistema global y cómo eso nos impacta en los sistemas nacionales y a partir de allí los decisores nacionales toman decisiones con base a lo que pasa en el sistema global. Y por supuesto que eso sucede en sociedades como las latinoamericanas, que somos, digamos, en una situación subordinada, periférica en la economía mundial, pero también las dinámicas políticas internas cuentan, porque las dinámicas políticas internas no necesariamente operan exclusivamente respondiendo a incentivos globales. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Milei. Yo sigo mucho la política argentina. En mi centro soy uno de los profesores de política del Cono Sur. Un poco me sentía tan traumatizado con lo que pasaba en mi Venezuela querida que decidí especializarme en otra cosa y no hablar mucho de Venezuela en mi actividad docente. Entonces, cuando aparece la figura de Javier Milei en Argentina,
Era un personaje de programas de farándula a las 7 de la noche en la televisión argentina. No fue que la CIA lo preparó a- y Mal respondió. cantante de rock. Muy mal cantante de rock, no muy buen arquero de fútbol tampoco, por cierto. Y bueno, pues el escenario político argentino creó las condiciones para que él, con su discurso anarcocapitalista, contrario a la intervención, un país con inflación permanente, un país con un dólar que no se controlaba, terminara recibiendo la aceptación general. Entonces, ese señor tiene una visión geopolítica suya, que no necesariamente coincide con la visión geopolítica de Brasil, por ejemplo. Entonces, si vemos la geopolítica como el factor que nos busca, que es el que nos lleva a la unidad, pues en el ámbito teórico, conceptual, está muy bien, construimos un bloque geopolítico, pero la realidad de las dinámicas políticas nacionales puede ser que no ayuden tanto a construir ese bloque geopolítico. Entonces tenemos mucho que analizar la política nacional y por eso creo que lo que va a pasar en Venezuela en este año y en el que sigue va a marcar mucho el resto de América. Las dinámicas políticas, cómo opera esta transición bizarra que se está dando en Venezuela, eso va a ser una imagen para otras sociedades latinoamericanas. Bueno, otras cosas que dice Lita, sí, fragmentación, claro que existe. El tema de la productividad y la logística, y con esto respondo a otras preguntas que se han dado. La última pregunta estaba un poco en esa línea también. ¿Cómo hacer? Pues necesitamos evidentemente políticas de integración productiva. Voy a ser aquí poco académico y más ciudadano de un país. Para eso lo primero que necesitamos es gobiernos serios. Eso es lo primero que necesitamos, gobiernos serios. No parapetos de gobierno, que no tienen un proyecto claro económico, que improvisan de la noche a la mañana, que piensan que decir expropiarse tal cosa es hacer política pública. Eso es lo primero. Y luego, pues evidentemente las políticas de desarrollo productivo, hay una requiere una enorme inversión en educación, en formación de capital humano. Entonces, ¿cómo podemos pensar seriamente que podemos generar procesos de transformación productiva cuando nuestro sector educativo, no solo en Venezuela, Venezuela es el caso más patético, obviamente, por nuestra lamentable historia de las últimas décadas, pero en otros países de América Latina el sector educativo recibe una inversión mínima del Producto Interno Bruto, donde las universidades cada vez se les recortan sus recursos, donde los salarios de los profesores, tanto universitarios como de escuela, son paupérrimos. No hablo del caso de Venezuela, que es más extremo, pero en otros países igual. Empezamos un poco poniendo orden en casa, en esas cosas básicas, establecer un sistema de salud. Un pueblo sano no puede generar, un pueblo enfermo, perdón, no puede generar ninguna transformación productiva. Y luego que tengamos un poco orden en casa, en nuestro sistema, que tengamos gobiernos serios, entonces sí, yo coincido, tenemos que tener políticas y ese es el camino para, digamos, poder generar una dinámica de desarrollo interno que, como en el caso del sureste asiático, luego se articule con las dinámicas similares que están sucediendo en países vecinos y generar un proceso de integración con posibilidad de tener al mismo tiempo una dinámica propia. ¿Cuáles las oportunidades? Las oportunidades las describí cuando empecé esta exposición. La integración no ha perdido su potencial como factor de promoción del desarrollo, como coayudante en las estrategias de desarrollo. La realidad es que el complejo momento global y también el complejo momento político de las sociedades latinoamericanas, con emergencia de populismos de derecha y de izquierda, que le están haciendo gran daño a la construcción de lo nacional y de lo regional, no está dando mucho para ello. Rol de los BRICS. Yo, honestamente, sobre los BRICS creo, porque entonces suelen hacer una mezcla de los BRICS. Los BRICS es un bloque de países emergentes que tienen sus dinámicas propias y que no necesariamente tienen que coincidir con los objetivos y metas de la integración latinoamericana. Entonces, veo como dos espacios distintos de actuación, lo multilateral, lo global, y los BRICS están muy callados desde el ascenso de Trump al poder internacional, al poder, perdón, a la presidencia de Estados Unidos,
pero pues es un actor allí. Un actor que en mi opinión, y esa es una opinión personal de nuevo, se diluyó mucho cuando amplió para incluir a países como Turkmenistán, como Bielorrusia, porque creo que el punto que más favorecía a los BRICS era que incluían a potencias económicas realmente emergentes. Entonces Cuba como observador, Bolivia, no sé qué tan, con todo el respeto lo digo, porque estoy hablando de geopolítica, no estoy hablando de sentimientos en favor o de cariño o de odio por ningún país. Yo a mi América Latina la quiero toda, desde mi Venezuela querida hasta el México donde vivo ahora y a todo el resto de América Latina. Pero las realidades son las realidades, o sea, no es lo mismo tener los BRICS con China que tener con Bolivia. El poder de influencia en la política y en la economía mundial es distinto. Entonces, debilita un poco el papel de los BRICS a nivel internacional. A ver, porque ya incluso tengo que buscar acá la lamparita porque yo no soy de muy buena vista. A ver, ¿dónde está? Me dice Rafael, condiciones políticas para reposicionarse América Latina en el mundo, en la integración latinoamericana. Eso fue lo que entendí. Si me corrige Rafael si no entendí bien la pregunta. ¿Fue esa tu pregunta? Sí, profe, sí. Ok. A ver, yo siento que eso depende de las visiones que uno tenga de cómo construir una sociedad, ¿no? Yo no soy un liberal, yo soy un neoestructuralista, cepalista de los años 80, 90, creo en los mercados, creo en la iniciativa privada, pero también creo en el Estado como agente económico importante. Esa es mi visión de la economía. No creo que solo los mercados regulan y autorregulan todo. Entonces, tengo mi toque keynesiano también en ese sentido. Y además tengo una formación en ciencia política, lo que me permite añadir para mí variables políticas que contribuyan al desarrollo económico, a crecer, incrementar o fortalecer las estrategias de desarrollo económico y en consecuencia, en el caso de América Latina, las estrategias de integración que van siempre vinculadas al económico. Yo creo que la primera cosa que nosotros necesitamos es estabilidad institucional y democracia. No podemos, con instituciones sin seguridad jurídica, sin respeto a los derechos de propiedad, pretender que vamos a alcanzar algún tipo de desarrollo económico interno, dinámicas de crecimiento interno que después nos puedan llevar a plantearnos algo a nivel fuera de las fronteras. Ese es el primer elemento. En este mundo, ahora crecientemente proteccionista, parece que la palabra política industrial dejó de ser una mala palabra. O política de desarrollo, si ustedes la quieren llamar de esa manera, ¿no? En los años 90 cuenta Carlos Andrés Pérez que le dijo Carlos Menem que por qué había en Venezuela un ministerio de planificación. El Cordiplan famoso, ¿se acuerdan? ¿Eh? Porque pues en Argentina... Carlos Menem, el peronista, ¿no? Cierto. Para que vean lo que es el peronismo, ¿no? Exacto, para lo que es el peronismo, exacto, porque sí, hubo muchos Carlos Menem, ¿eh? Porque era una mala palabra la política industrial. No, ¿cómo crees política industrial? Eso están los mercados. Las industrias se crean espontáneamente, los innovadores que deciden, consiguen un nicho. No, la política industrial donde ha tenido éxito implica un rol de intervención, un papel para la intervención pública. Entonces, si queremos hacer políticas de transformación o de desarrollo productivo, necesitamos una política industrial, una política de desarrollo. Retomar esa mala palabra, obviamente aprendiendo de los errores que se cometieron, porque se cometieron errores en la política industrial durante el periodo democrático venezolano. Los buscadores de renta, la corrupción, el amiguismo, todas esas cosas que hicieron daño a proyectos industriales que en su diseño no eran ideas equivocadas. Y en tercer lugar, el papel de las instituciones. Necesitamos instituciones realmente independientes y fuertes, un poder judicial autónomo. Entonces son condiciones sociopolíticas, en mi opinión, a partir de las cuales las capacidades productivas pueden emerger. Nadie va a apostar por un país sin estabilidad política y sin instituciones. Cuando Donald Trump, en su visión particular del mundo, convocó a las empresas petroleras diciendo, vénganse a Venezuela. ¿Se acuerdan? Hace como 3 sábados o 2 sábados, los reunió a todos.
y sale el de ConocoPhillips o el de Exxon, no recuerdo, y dice, no, es que ahí en ese país, con las reglas que hay, nosotros no, nos han expropiado 2 veces, nosotros no vamos a participar. Entonces creo que ese para mí es un aspecto fundamental. A ver, sobre el bilateralismo eh, de José Enrique. A José Enrique hace 2 preguntas interesantes, ¿no? Mira, a ver, yo creo que hemos llegado a este bilateralismo, yo creo, porque hay un personaje con una visión particular de la política de del papel de Estados Unidos en el mundo, que es Trump, y específicamente en América, en el continente americano. Esa expresión de Marco Rubio, "This is our hemisphere", este es nuestro hemisferio, es dura, ¿eh? Es dura. Aquí no se vengan a meter, esto es nuestro. Entonces, si a Maduro, vete, te damos para que te vayas a Turquía, si no te vas, intervenimos. Entonces, ese aspecto de la particular presencia de Trump creo que marca, pero entiendo la dirección del comentario. Lo que estás preguntando, y creo que es una pregunta completamente lícita y válida, es si no habían factores internos dentro de la sociedad venezolana, cómo funcionaba la política, cómo funcionaba la economía en Venezuela, que tarde o temprano, sin necesidad de ninguna acción de tipo militar, nos fuera llevado a un bilateralismo subordinado igualmente. Yo en lo que difiero es que sea un problema de instituciones supranacionales. Yo lo que creo que mientras no exista un claro plan de desarrollo nacional con objetivos claros, así como hacen los chinos, así como hacen los indios, perdón, y tarde o temprano íbamos a llegar a una política de subordinación, porque es que para poner el caso que es el centro de atención de todo esto, que es la industria petrolera, es que la industria petrolera está destruida en Venezuela. Está destruida, la destruyeron. Entonces, con o sin intervención, si no había un cambio en la estrategia petrolera del país, el gobierno no tenía capacidad para hacerlo, ni voluntad para hacerlo, la subordinación bilateral iba a llegar también. Iba a tardar más quizás, pero iba a llegar también. O quizás no llegaba con Estados Unidos, pero llegaba con China o con Rusia. Porque es que a veces también algunos piensan que los chinos y Rusia se interesaban en Venezuela porque estaban buscando la receta para las cachapas. ¿Ah? O la receta de la reina pepiada. No, no estaban en Venezuela por eso. Estaban en Venezuela buscando petróleo. Porque la verdad es esa, ¿no? Entonces, interesante pregunta. Y segunda, perspectivas a corto plazo. La verdad que yo ahí no tengo una respuesta, José Enrique, porque eh, es un escenario totalmente inesperado para muchos lo que está pasando, ¿no? Nadie, el que me diga a mí que hace un mes pensaba que una transición iba a ser liderada por Delcy Rodríguez y que Estados Unidos le iba a apoyar y que Donald Trump iba a decir, hoy hablé media hora con la presidenta Delcy, is a terrific woman. Si alguien me dice que hace el 1 de diciembre estaba pensando eso, no le creo. No le creo. Yo siento que en el mediano plazo va a haber una tutela clara de Estados Unidos. Eso es inevitable. Que eso se vaya a mantener en el largo plazo, no lo creo. Creo que es costoso para Estados Unidos mismo mantener una estrategia de largo plazo. Pero eso es más que conjetura, José Enrique. Yo creo que nadie sabe eso, ¿no? Quizás en Washington, los que están diseñando eso lo pueden saber. Otra pregunta, el fin del regionalismo latinoamericano. Siempre nos estamos diciendo que el fin del regionalismo latinoamericano llegó. Hay una cosa sobre la cual yo he elaborado hemos estado desarrollando una línea de investigación con un colega uruguayo sueco, Andrés Rivarola, que es la resiliencia del regionalismo en América Latina. El regionalismo en América Latina ha demostrado una resiliencia increíble. Entra en crisis, se desmorona aparentemente todo y nunca desaparece. Tiene capacidad de autoconstrucción. Yo sí creo que tenemos que considerar las reconfiguraciones geopolíticas que se están dando en el mundo. Yo quiero ver, por ejemplo, esa reconfiguración geopolítica tiene 2 factores claves. China, su ascenso, que Trump no la va a parar, y Trump, y su política de utilizar el arancel como mecanismo de presión y de poder. Y los latinoamericanos nos vamos a ver en medio de esas 2 presiones, de esas 2 fuerzas, y vamos a tener que tomar decisiones.
Y eso va desde México hasta Chile. Entonces yo quiero ver si el presidente Kass, por ejemplo, que es conservador, que tiene cosas parecidas a Trump, pero que tiene a China como su primer socio comercial, va a dejar de negociar con China. Porque además eso no lo hace el presidente Kass, eso lo hacen los empresarios chilenos, que son los que hacen negocios con China. Entonces no es tan fácil el asunto, ¿no? Tenemos que repensar la integración entendiendo que hay una reconfiguración geopolítica global y tenemos que aprender a leer esa reconfiguración política global. Y nosotros como académicos tenemos además un papel particularmente importante en esa lectura, mirando nuevas realidades y no tratando de interpretar esas realidades con vetustos marcos interpretativos latinoamericanos que no funcionan ya. Creo que eso es importante. Y sí, nos hace falta pragmatismo, nos hace falta mucho pragmatismo. Las diferencias ideológicas siempre van a existir, pero cuando ponía el caso de la ciencia demuestra cómo a pesar de las diferencias ideológicas, la integración puede avanzar. A ver, la otra pregunta sobre de Lisbeth, sobre los factores culturales, las cadenas de valor y las estrategias de negocio. Bueno, yo primero empiezo por el factor cultural. Si fuera por el factor cultural, nosotros fuéramos la región más integrada del mundo. Porque si es una región que tiene homogeneidad en cultura, en religión, en historia, en valores, es América Latina. Yo he tenido, después que me fui de Venezuela, viví un tiempo en Colombia. En Colombia es casi que sentirse en Venezuela, la verdad, somos tan parecidos, somos tan similares. Y México que sí tiene cosas, algunas cosas muy diferentes, en el fondo cultural, el sustrato cultural es el mismo que el que tenemos los venezolanos y que tenemos los mexicanos. Entonces, el factor cultural, identitario, claro que ayuda a la integración, pero no es suficiente. No es suficiente. Se requieren otro tipo de acciones. Sobre el tema de las estrategias de negocios, sí, la integración debería ser un componente, un elemento en la estrategia que desarrollan las empresas. Pero para eso tiene que existir primero un mercado regional, real, verdadero. Si el mercado regional es una ficción, si el libre comercio andino es una ficción porque nunca existe, porque hay aranceles, porque hay normas fitosanitarias que impiden, porque qué complicado es ir a hacer negocio. Vas a hacer una empresa colombiana, va a hacer negocio en Perú y le ponen todas las trabas mismas que le ponen a una empresa alemana, o sea, no hay ningún tratamiento especial. Pues entonces la gente dice, eso no existe, en mi plan de negocios eso no cuenta. Eso es lo que pasa con la integración latinoamericana. Mientras la integración exista realmente, para ello, Lisbeth, la integración necesita empresarios, pero los empresarios necesitan certidumbre de reglas para pensar en sus negocios. Si no existe un mercado regional que realmente funcione, no creo que estén pensando en términos de integración. El tema de lo local, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que ese también es un punto que tenemos que pensar cuando miramos la integración latinoamericana desde una perspectiva distinta a, por ejemplo, la visión eurocéntrica. ¿Por qué? La integración empieza fundamentalmente en la visión compartida de las sociedades. Y luego hacemos negocios, luego hacemos inversiones, luego hacemos lo que queremos, pero primero partimos de que el ser humano, porque ni siquiera es un tema local geográfico, claro que es local y entiendo el argumento, es un tema de sociedades y la base más baja, el nivel más inmediato es lo local, entiendan que son parte de un espacio común. Ahí estamos fallando en América Latina. Se sigue viendo la integración desde arriba. Se sigue viendo la integración desde los Estados-nación. Cuando yo fui profesor brevemente en el núcleo del Táchira, en el CEFI, en el Centro de Fronteras e Integración, que fui 2 años profesor allá, se quería hacer eso a través de las llamadas zonas de integración fronteriza. Enrique, fue una experiencia muy linda. Hicimos un trabajo financiado por la comunidad andina, nos dio dinero y todo, crear una zona común integrada entre Cúcuta, entre el norte de Santander, San Antonio y Ureña, y con políticas comunes y demás, porque esa es una zona de hecho muy integrada ya, a pesar de los cierres de fronteras que han habido en los últimos años, históricamente es una zona muy integrada. Elaboramos documentos con propuestas políticas y cuando llegó a Bogotá y llegó a Caracas,
los detuvieron. Los detuvieron. Eso no es demasiada autonomía para esos pueblos. Entonces, coincido en que lo local es muy importante. A ver, eh, tema de, a ver, si es que estoy viendo acá, cómo profundizar la integración regional. Es que ya a veces yo mismo no entiendo lo que escribe. Ah, bueno, sí, bueno. Planteas que existen realidades muy específicas, ¿no? Y cómo profundizar la integración regional a partir de esas realidades. Y enfatizas en el tema de las cadenas de valor, ¿no? Y de una realidad de lo que llamas regionalización de la producción y de el uso de los aranceles como instrumento de poder. Entonces, ¿cómo profundizar la integración en ese contexto? Yo creo que es una pregunta muy retadora. Es una pregunta muy retadora porque sí es cierto que el escenario global es complejo. Sí es cierto que ha habido en las últimas décadas una creciente regionalización a través de cadenas de valor. Claro, América del Norte es un ejemplo claro, el sureste asiático también lo es. Pero el problema con Donald Trump es que como parte de su estrategia y ¿cómo se llama? De hacer América más grande de nuevo, no solo utiliza el instrumento arancelario, sino también quiere de alguna manera romper la lógica productiva que se creó hasta a partir de la globalización. Entonces ahora no solo se está hablando del nearshoring, que sería un poco en la lógica de las cadenas de valor, ¿no? La cercanía geográfica, de cadenas de valor regionales, sino del friendshoring, producir con los países que son amigos ideológicamente, que no necesariamente responden a una lógica de regionalización, ¿no? O del onshoring, eso lo está impulsando mucho. Se parece a Chávez, se parece a Chávez. Pues sí, Chávez tenía una visión de la integración así. claro. El famoso onshoring es, bueno, llevemos otra vez las empresas automotrices, saquémoslas de San Luis Potosí en México o en Guadalajara y llevémoslas a Detroit. Entonces, eso yo creo que va a tener un impacto en la regionalización si eso efectivamente se va a producir. Y el uso del arancel como instrumento político, vamos a ver, porque como, digamos, admirador de la escuela histórica alemana, yo creo que el arancel es un instrumento de política económica que se puede utilizar para proteger determinados sectores en determinado momento de su proceso productivo. Soy proteccionista por decir eso, sí, pero creo que eso... Pero el arancel como política generalizada, que o sea, una suerte de volver al mercantilismo, yo ahí tengo mis reservas de que la economía estadounidense misma no vaya a ser severamente afectada por eso y los resultados no se ven en el primer año, sino en el segundo año. Entonces veremos cómo va a estar la economía norteamericana después de 2 años de aplicar ese tipo de política arancelaria. Esos son retos para profundizar la integración regional. Pero yo insisto en el elemento político. Mientras sigamos fragmentados políticamente, establecer una estrategia común para enfrentar esos retos es difícil. Porque mientras Milei dice que está todo bien lo que está haciendo Trump, y Claudia Sheinbaum dice, bueno, no está bien, pero ¿qué podemos? Somos vecinos. Y Lula plantea que hay que hacer algo distinto, o Petro, pues ¿cómo hacemos para converger esas cuatro posiciones? Ahí está el nudo político del problema hoy día. No es un problema simplemente económico, de cuál es la estrategia económica más coherente. Es un problema político importante. Y bueno, el problema de la última pregunta que fue de las políticas de desarrollo productivo, pues ya le respondí un poco cuando respondía que esa pregunta también la planteó de alguna manera Elita en su planteamiento, en su intervención. Entonces, pues de verdad agradezco mucho las preguntas, eso a nosotros como profesores siempre nos genera mucha alegría porque algunos de ustedes son colegas, casi todos de hecho son colegas, y saben que cuando uno está en su aula de clase y los estudiantes se quedan calladitos, uno le queda como la duda, o me expliqué muy bien o no me entendieron nada.
Pues sí, ese es nuestro drama como profesores de todos. Y cuando veo colegas, además que estimo mucho y que tenía tiempo sin ver su interés en lo que he dicho y las preguntas tan inteligentes y tan agudas, pues le agradezco mucho. Alejandro. Bueno, no, gracias, José, gracias. Excelente, excelente la conferencia y excelente las respuestas. Bueno, ya son las 9:44, ¿no? Híjole, Me, ya me me- me pasé. ¿Qué hora es? queda, me queda solamente, bueno, por supuesto, darte las gracias. Hay muchas preguntas, muchas cosas todavía, pero va a haber un seminario, afortunadamente, sobre integración y que lo va a dirigir José Ujú. y, y allí se podrán discutir muchas cosas, ¿no? La reflexión final que yo tenía era, bueno, me impactó esa frase de conclusiva de que obviamente la integración latinoamericana está en crisis, está deprimida. Luego tú hablaste de que esa integración de todos modos se mantiene viva, ¿no? Se ¿Eh? mantiene viva. eh, de vez en cuando ya no resurge tanto en los discursos porque los discursos están muy polarizados, caso de Milei, ¿no? Que quiere salirse de Mercosur pero no puede. Y no puede ¿por qué? Así como quiere dolarizar pero no puede. Eh, Ahí hay algo más estructural que de todos modos queda allí como un acervo sobre eso, pero para una reflexión posterior, el acervo, o sea, el acervo que tenemos en materia de integración, ¿no? Sí. Una parte de ese acervo está en peligro. Milei acaba de firmar o está tramitando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sin que nadie en Mercosur haya levantado la voz, porque es una unión aduanera, ¿no? Pero yo no he oído a Lula da Silva diciendo No. prohíbo, lo voy a llevar al Consejo del Mercosur, etcétera. Voy a denunciar eso. Eso es una evidencia de la crisis, pero eh, para que no nos quede tampoco un sabor tan pesimista, yo quisiera recordar que hay un acervo de la integración eh, que se construyó con mucha lentitud en la época del regionalismo cerrado, pero que luego avanzó mucho en la época del regionalismo abierto porque las políticas comerciales y las reformas de la política comercial así lo permitían. Fueron épocas doradas, fue la época de el plato de espaguetis eh, que era la evidencia de esa cantidad de acuerdos de libre comercio que no convergían, pero que reflejaba que los países querían políticas más de libre comercio, sino multilaterales. Para eso estaba la OMC. Bueno, la OMC está, no sé cuál es el rol de la OMC en este momento. Nadie lo sabe. Todos los que tienen acuerdo de comercio con Estados Unidos, que es el mercado más importante del hemisferio occidental. Estados Unidos no logró el ALCA, pero logró acuerdos comerciales, tratados de libre comercio con los países. Pero eso que está firmado no tiene ningún valor es decir, Trump puede decir, te denuncio y sigo cumpliendo con las normas que están allí durante los 3 o 4 años que quedan después de la denuncia del acuerdo comercial, etc. Eso no existe ahorita. Existe lo que dijo Stephen Miller, la ley del más fuerte, y nosotros somos los más fuertes, ¿no? Sí. Entonces, ese anhelo por tener acceso al mercado norteamericano, por el que tanto se peleó políticamente, tanta controversia generó,
bueno, algunos países lograron tener acceso a tratados a través de los TLC, pero eso ahorita no tiene ninguna certidumbre. Eso que se firmó no tiene ningún valor. En cualquier momento Trump dice, no, 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 no. El TLC, por ejemplo, por México, te voy a poner unos aranceles, etcétera. O sea, ¿y cuánto fue la renegociación? ¿Cuánta discusión política hubo en la renegociación entre Biden y AMLO, Manuel López Obrador, para la renegociación del TLC, etcétera? Entonces sí, hay una crisis, pero hay un acervo también. Y en cuanto a Venezuela, bueno, no voy a decir mucho. No sé mucho, no sé qué decir, porque Venezuela es un país tutelado. Y si a mí alguien me dice la dolarización, Trump dice que se va a dolarizar el 31 de marzo, la economía nacional, yo eso lo tengo que tomar por cierto, no como un simple deseo, ¿no? Porque de hecho están sucediendo cosas que se han anunciado así de esa manera. Trump no ha anunciado todavía la dolarización, pero algunos de sus aláteres empiezan a hablar ya de eso, ¿no? Y los economistas venezolanos que antes dudaban sobre la dolarización, porque tiene beneficios y tiene costos, Claro. se están, se están pasando para el bando de la dolarización. Y, y si hacemos un referéndum sobre la dolarización, un país que ha pasado tantos años con tasas de inflación tan elevadas, con una hiperinflación tan fuerte, pues si hacemos un referéndum, eh, este, eh, gana la dolarización. Y hay otro referéndum que creo que también gana en este momento. Es doloroso, pero es así. Es lo que uno siente en la calle. Podemos ser el estado 51, 53, 52. Cualquiera de esos números no importa. Pero si hacemos un referéndum ahorita, estoy seguro que va a ganar que queremos ser el estado 50, 53, que fue el número que nos dieron. Bueno, entonces, imagínense qué significa para Venezuela en materia de política comercial, de política de integración, en estos momentos ponerse a pensar eh, eh, sobre, sobre regionalismo estratégico, ¿no? Así es. Cuando se harán compras a otros países si Estados Unidos lo permite. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, la política comercial venezolana, ¿cuál es la política comercial de Venezuela? Que tiene mucho que ver con los temas que tratamos en este curso de políticas de desarrollo productivo, donde en la primera parte discutimos mucho sobre política industrial, ¿no? Los papers nuevos, los nuevos planteamientos que hay sobre esto. Pero bueno, ya tendré la oportunidad de ver a José nuevamente y que lo expriman más de lo que lo exprimieron hoy, ¿no? Entonces, José, muchas gracias, pues, ¿no? No, al contrario, Cierra muchas tú, gracias. Alvio. ¿Me escuchan allí? Sí. Ajá. Bueno, profesor José, muchas gracias por su participación, por disponer de esta muy buena cantidad de tiempo para primero compartir sus conocimientos y posteriormente darle respuesta a nuestras inquietudes sobre este tema de la integración. Siempre será un debate. En el caso latinoamericano, coincido con el profesor Alejandro, el acervo que hay sobre el mismo hace siempre que este tema esté sobre la palestra y utilizando algunas de las reflexiones de la profesora Gallardo y que bien estuvieron conectadas con el inicio de su exposición, pues integración, desarrollo, industrialización siempre estarán en el debate de lo que los latinoamericanos pensamos sobre el desarrollo. Yo siempre recordaré aquella lección que en algún día, que hace tiempo usted me dijo y sobre algo podemos reflexionar los latinoamericanos es sobre el desarrollo, porque precisamente tenemos ese gran problema encima, ¿no? Entonces, agradezco su participación la noche de hoy.
antes de que usted se despida del grupo, dada la hora, estimados participantes, ya para el encuentro del día miércoles 18, seguiremos con la revisión del ejercicio 3, que está por allí pendiente algunos grupos. El profesor Alejandro terminará algunos tópicos sobre política comercial y estaremos hablando como tema de cierre del seminario sobre la nueva política industrial. Profesor Briceño, le doy la palabra para que usted se despida de esta excelente participación. Bueno, simplemente agradecerte a Albio y a Alejandro por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en mi alma mater, que quiero tanto, que nunca olvido. Gracias a todos ustedes por escucharme, por el debate tan rico, tan intenso, tan interesante. Y bueno, espero verlos pronto cuando comencemos el curso de integración. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor José Hasta Briceño. pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego, profesor. feliz noche. Feliz noche, que Buenas noches para